Vale, pues cuando quieras, ya está grabando. Vale. Bueno, pues la idea, primero gracias por colaborar con esto. Estoy haciendo pedagogía por la UNED y nos piden hacer una biografía de un docente o alguien que lleve mucho tiempo trabajando en la educación, para ver un poco cómo lo viviste tú cuando eras pequeño y cómo viviste tu educación y la evolución al empezar a ser ya profesional, los distintos sitios por los que has ido pasando y ver las diferencias entre unas cosas y otras. Un poco la Ujú. visión personal tuya de pues, si también las leyes educativas has visto que han ido modificando cosas, cómo vamos viendo. Entonces, si quieres empezamos por cuando Mm. eras pequeño y vamos avanzando. Cuando quieras, sí. Pues eso, ¿tú cuando empezaste al colegio con 6 años o...? Sí, no, sí, sí, con 6 años. Y la verdad es que solo recuerdo cosas negativas, o sea, de una escuela de miedo, de una escuela de Vale. miedo, de tensión, de una presión constante, de una competitividad. Yo era un niño muy timidín y aquello siempre estaba con todos los miedos del mundo y sí, y era bueno y sacaba buenas notas, pero si veía que pegaban a otro, yo cogía miedo. Si tal, el miedo a la nota, el miedo al castigo, al pegar. Esa es la sensación. Yo tengo muy mala memoria, pero sí, eso sí que lo tengo grabado. Y los profes también no eran así cercanos, eran Pues como... no, no, es que no recuerdo porque todos los recuerdos que tienen es eso, primero en una escuela pequeña de monjas, luego en otro de curas, también eso, pues mis padres me llevaban a lo que me llevaban, pero bueno, me imagino en la pública pues también he oído a gente que daban leña y tal, ¿no? Y de hecho, sí, entonces, bueno, yo eso de pequeño es esa un poco la idea que tengo, sí. Y se hacía hasta octavo, supongo, ¿estabas en la EGB o qué Pues instituto? no, entonces era la primaria y luego iba, joder, yo es que ya te digo, mi memoria es del sistema educativo, no me hagas ni casos, estaba hasta ingreso, que eran los 10 años, y luego estaba el bachillerato, que eran 3 años, no sé, y luego el COU o el PREU, ¿no? Pero bueno, esto te lo digo de oídas porque ya te digo, tengo cosas así muy en el aire, con pinzas, ¿no? ¿Y ya sabías que querías ser docente o dedicarte a esto? No, fue después que mis padres me metieron casi en una escuela universitaria en Madrid que era del régimen, o sea, era y que se estudiaba magisterio y luego instructor de educación física y tiempo libre, ¿no? Jefe de campamento y todo eso. Y bueno, pues me cogió en mitad de la transición entre eso, la dictadura y la democracia allí. Y bueno, pues allí sí que la verdad es que era una escuela de magisterio que aunque fuera del régimen, pues era de lo más aperturista que había en aquellos momentos y éramos muy pocos por aula, a diferencia de las escuelas de magisterio, pues mi mujer estudió magisterio aquí en Santander y eran a lo mejor 80 por clase y nosotros éramos 25 con profesores, tutores, con no sé qué, o sea, había recursos porque era del régimen y había recursos. Y bueno, y tenías todo tipo de posibilidades de que podías hacer paracaidismo, podías hacer taekwondo, podías hacer no sé qué, tenías pases para la filmoteca, o sea que tenías una formación como muy rica, muy amplia en el deporte, en la cultura, en tal, ¿no? Entonces, bueno, pues esa fue mi formación de magisterio y la verdad es que la vocación la he ido cogiendo con el tiempo. O sea, no es eso que yo ya tenía vocación desde joven o adolescente, ni tenía referentes en mi familia. ¿No te naciste en Madrid? No, en Santander, pero fui allí interno. Mm. ¿Y cuando empezaste a trabajar ya como profe? ¿Empezaste en la escuela pública? Sí, empecé directamente, saqué, todas las oposiciones eran más fáciles de sacar que ahora, las saqué en el año 78
Y bueno, pues antes sí, por un lado eran más fáciles de sacar, pero por otro lado hay que reconocer lo que yo te decía, que teníamos una formación bastante mejor, porque eran eso, más horas, más intensas, con más apoyos, con tal. Entonces sí que realmente prácticamente todos los que salíamos de allí, pues en las oposiciones sacábamos plaza. Entonces en el 78 la saqué y eso empecé a trabajar en septiembre del 78. ¿Y dónde empezaste a trabajar? Empecé a trabajar en Ibio y sí, ahí estuve 4 años. Esas son de mis pocos recuerdos, ya te digo pocos, es el llegar a un aula de 4 años de infantil, entonces no había tres ni dos, por supuesto, y era un aula de 4 años y casi todos los niños llorando, yo sin saber nada de niños pequeños ni nada de ningún, había hecho prácticas en sexto de GB o tal. Digo, bueno, luego como me quedaba allí en el pueblo, pues me decían me quedaba en una casa del pueblo y me decía la de la casa del pueblo y tal, dice, joder, dicen todos los vecinos que les dabas una pena, que tenías una cara de miedo. Y digo, joder, es verdad. Es verdad, o sea, enfrentarme allí, pues no sé, es que a mí me parecían muchos, a lo mejor eran 20 solamente, pero me parecían 30 todos llorando y yo sin tener estrategias, ni habilidades, ni nada para, bueno, aquello terrible, terrible. Porque cuando estudiaste, ¿había diferencia entre estudiar en primaria y en infantil? ¿O estudiabais una sola carrera para todo? ¿Era magisterio de todos y te tocaba lo que te tocaba? Eso es, sí. Pero además es que, bueno, pues eso, lo que estudias en magisterio, pues antes nada, generalmente de contacto con clases, con niños, con tal, pues eso, yo tuve un contacto con sexto de primaria en las prácticas y resulta que el tutor de la clase, pues tenía una cara como un piano y cogía y todos los días tenía algo que hacer y se iba y me dejaba solo. O sea que yo pues aprendí solo, sin tener ningún modelo ni nadie en que fijarme, porque, bueno, por un lado a lo mejor me sirvió para lanzarme, pero esa, mi experiencia única en un curso, en sexto, en tal. Pero luego lo otro, pues por ejemplo, son infantil, ni mucho menos, claro. ¿Y notas diferencia en cómo eran los niños, eso, el primer colegio que empezaste? Hombre, es que allí, mira, estuve eso, primero en infantil, luego ya pasé a quinto, sexto, por ahí a cursos más altos. Y una de las cosas y luego pues de ahí me vine a Santander, al Ramón Pelayo Magallanes, Magallanes Ramales Cisneros, ¿no? Esa es un poco la trayectoria. Y vio 4 años, 2 años en Ramón Pelayo, un año en Magallanes, 2 años, un año en Ramales y luego desde el 86 en adelante en Cisneros. Y claro, los niños aquellos de Ibio, luego cuando he estado en el Ramón Pelayo, he estado en algún otro sitio, he ido con niños de aquí, de la ciudad, allí al pueblo, a que establecieran lazos y a jugar un día y eso, y les llamaba mucho la atención a los niños de la ciudad las pocas expectativas que tenían, según ellos, en el pueblo. Era, ¿qué queréis ser de mayor? Las vacas, con mi padre las vacas y tal. Entonces, claro, allí, en aquel momento que no había internet, estamos hablando del año 78, 79, tal, no había internet, las posibilidades de viajar pues eran mínimas, hacías una excursión a final de curso, entonces los recursos del entorno, los árboles, pero lo cosas que los niños, pues y eso, no es que les motivaran en exceso, sacarles a un bosque a dar la clase allí o tal, pues eso era lo de todos los días para ellos, ¿no? Entonces, claro, las posibilidades didácticas, los recursos educativos que podías tener, pues eran muy limitados. Yo, sin embargo, veía aquí en Santander y, joder, podías llevarle a una exposición, podías llevarle a un concierto, podías a un no sé qué, a no sé cuánto, a la playa, a tal, a la lonja. Sin embargo, allí, pues tenías que depender todo de autobús, de traslado, caro, no sé qué, la gente no quería.
Y bueno, las expectativas de los niños, pues sus intereses eran seguir en las vacas con los padres, ¿no? Es lo que conocían y no conocían otra Claro, cosa claro. en el día. Vale. Eh, ¿Estaba más, había más libertad para enseñar cosas diferentes antes o hay más libertad ahora? Pues hombre, mira, esto es una de cosas que yo creo se mantiene siempre. Están las leyes por un lado y por otro lado están las prácticas, o sea, pero que son casi como dos cuestiones paralelas, ¿no? Realmente casi ninguna ley ha cambiado nada de las prácticas. O sea, en algunos docentes, o sea, en los que ha cambiado es en unos pocos, pero globalmente la institución no ha cambiado. Por ejemplo, ahora la LOMLOE, con los nuevos currículum y tal, sí que la verdad es un cambio radical. Y entonces ahora la LOMLOE, con estos currículum, con el tema competencial y tal, puede que cambie algo, depende, la gente seguirá a lo mejor con el libro de texto. Si cambian los libros de texto, pues a lo mejor cambiarán algunas rutinas, pero será el libro de texto el que marque para algunos profesores muy tradicionales o muy clásicos. Claro, si le pone un libro muy distinto del que tenían hasta ahora, un libro que hace otras cosas distintas, que tiene otros contenidos y tal, bueno, pues a lo mejor el libro le fuerza a cambiar algo, pero bueno, pues eso, metodologías y tal, realmente no cambia. Sí que casi siempre pues has podido salirte de los márgenes del currículum, y fundamentalmente, claro, hay un elemento, los temas metodológicos, que siempre has podido tú cambiar. Mira, yo una de las cosas que se acuerdan muchos de exalumnos míos que me llamaban el de los esquemas, me ponía el mote de los esquemas, porque yo sí que me parecía importante enseñarles a estructurar y a planificar su mente, lo que ahora se llaman las funciones ejecutivas, la planificación, ¿no? Pues eso me parecía muy importante y entonces hacíamos esquemas y fíjate, unos esquemas, me acuerdo que eran en 13 por 13 en unas hojitas de papel, así, y entonces ahí tenía que hacer un esquema porque luego lo poníamos en un proyector de opacos y se proyectaba en la tal, o sea, ya como las pizarras digitales, pero en plan cutre, ¿no? Era lo que había entonces, eran los proyectores de opacos o los de transparencias, ¿no? Entonces, claro, la tecnología que había era tan mínima, las diapositivas, proyectores de opacos y de transparencias, eso era la máxima cosa, ¿no? Entonces luego ya empezó el vídeo de VHS y todas esas cosas, ¿no? Pero, pero bueno, eso, que cambios metodológicos siempre has podido hacer innovaciones antes y ahora bueno, pues con la tecnología, con otros medios, con tal, puedes hacer, pero bueno, esto es un gran dinosaurio la educación y va muy lento y hay un sector reaccionario que tira para atrás, ¿no? ¿Y tú crees que los alumnos siguen teniendo Bueno, interés? se te ha cortado un Pues poquitín ahora. tú cuando ibas al miedo Ay, espérate, bajo la calidad, te ha cortado ahora. Bájate eso ahora. A ver ahora. Eh, Esther, no, se te ha perdido la señal. Voy a bajarte un poco la calidad. A ver ahora. ahora vuelves, A ahora te ver, digo sí. es que, ¿qué tal, qué tienes? ¿Conexión wifi o cable? Yo wifi. Bueno, yo no sé, a lo mejor has tenido algún problema, os ha conectado alguien o tal. Yo tengo cable de 600, entonces tiene que ser tu conexión la que está floja. Bueno, Vale, pues pues a ver, mm, a ver si ya ahora sí. Dime, repíteme la pregunta. la pregunta. Me quito la cámara, espera, sí, no, a ver No, si la cámara es. ahora se ve bien, vale, sí. Que si has visto evolución en ese sentimiento que tenías tú cuando ibas al cole que daba como miedo, al cabo de los años, ¿crees que la manera de dar las clases los profes han ido cambiándola para que, teniendo más en cuenta esa parte emocional de los alumnos y que no sea todo
aprender y las notas y tal, que hemos evolucionado en ese sentido o Yo, seguimos igual? yo creo que sí, yo creo que afortunadamente, bueno, claro, mi referencia desde el año 86, es decir, los últimos 36 años, es Cisneros. Y yo creo que, bueno, hemos intentado crear un ambiente de calidez donde ese ambiente, o sea, como que ya el miedo no sea lo que impere, ¿no? O sea, yo creo que hasta en los profesores más clásicos, sí que todavía hay, claro, el miedo a los castigos y el miedo a la nota, pues no ya los castigos físicos como antes también, que sí que los había. Mira, hay una cosa cuando vienen a buscar certificados o graduados de escolaridad, bueno, gente de 40 y tantos, 50 años que lo ha perdido y eso lo necesitan para el trabajo. Y siempre todos cuentan anécdotas de sus tiempos jóvenes y resulta que lo que recuerdan es las tortas que les pegaban. La leña, ¿te acuerdas de este profesor y del otro y tal? Igual, eso es lo que recordaban entonces. Ahora por lo menos de la leña así, de tortas de tal, eso no. Miedo más sutil, pues puede haber, pero yo creo, joder, lo que estamos intentando es que eso cambie. Ahora que habrá sitios en los que y profesores en los que, bueno, y yo lo veo por mi hija en secundaria, que hay profesores que, bueno, pues para mantener la disciplina, ahí estamos hablando de adolescentes, ¿no? Pero para mantener la disciplina es a base de eso, de suspensos, de partes y enviar al jefe de estudios y cosas así de ese estilo, ¿no? Entonces, hombre, se ha dado una evolución por lo menos en las formas. En el fondo algo ha cambiado, pero bueno, sigue existiendo un sustrato de miedo ahí como forma de mantener la disciplina. ¿Y los objetivos y los contenidos de aprendizaje también han evolucionado o siguen con Mm, unos mínimos similares? Bueno, pues es que eso es curioso en los temas fundamentalmente de contenidos, ¿no? Que todo el mundo dice es que ahora saben menos eso, porque saben menos contenidos. Tú conoces la taxonomía de objetivos de Bloom, ¿no? Sí. La conoces eso, la pirámide, y dices en la base, en la educación tradicional estaba el recordar, ¿no? Recordar, luego comprender, analizar, evaluar, aplicar, crear. Vale, pues entonces la educación tradicional se quedaba abajo en lo de recordar y algo de comprender. Ahora, no se daba que el ser críticos, evaluar, el aplicar, el analizar situaciones o crear, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna forma la educación sigue manteniéndose en esos dos niveles, pero hacemos intención de ir subiendo un poco más hacia arriba, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, algún cambio en cuanto a metodología, a tipología de objetivos, en cuanto a actividades, pues también cambian las actividades, pero fíjate, hay una cosa que Sheila es la coordinadora de la Agenda 2030 y la profe de tercero A, ¿no? Entonces presentaba el otro día en el Consejo Escolar de Cantabria y lo presenta mañana en el CED de Santander una ponencia que se llama Educación Ecosocial o Educación Yenca. Entonces lo de la educación yenca es, ¿te acuerdas de la canción esa de la yenca, no? Derecha, derecha, izquierda, izquierda, delante, detrás, un, dos, tres. Pues esa es la educación tradicional que todavía se lleva ahora. Es hago una actividad para la derecha, hago otra actividad para la izquierda, una para adelante, otra para atrás, otra para arriba, otra para abajo, pero al final no conducen a nada. O sea, es activismo, es hacer por hacer. Entonces, esa un poco ha sido la base de la educación y sigue siendo para mucha gente, ¿no? O sea, no hay una finalidad. Dices, mira, mi finalidad es ecosocial, voy a conseguir los derechos humanos, los objetivos de desarrollo sostenible, voy a conseguir esto, hacia allá quiero tender. No, porque a veces haces una cosa y otra contradictoria, en dirección contraria, ¿no? Entonces, o algo que quieres que sea bueno para la salud y es malo para el medio ambiente, algo que sea bueno para las personas y es malo para no sé qué. Entonces, bueno, pues es incoherente y contradictoria y tal, ¿no? Entonces,
bueno, no sé, es que no hay, esto de la educación, al final no podemos decir generalizar, hay que hablar de colegios y en muchos colegios es la suma de unidades, ¿no? Es reinos de taifas y cada uno, o sea, no hay un proyecto educativo de centro, sino que hay la suma de individualidades. En el Cisneros, desde cuando empezaste, entraste como profe de primaria. Sí, empecé con la experimentación precisamente de la LOCSE, que fue una ley muy interesante, pero no la dieron financiación y no la dejaron continuar, y como casi todas las leyes, pero una ley que era muy interesante y tal. Yo llegué en el año 86, ¿no? Entonces, experimentando la LOCSE y algo muy importante, era el primer colegio de Cantabria que se metía en el plan de integración, ¿no? Entonces empezaron a llegar alumnado con parálisis cerebral, distrofia muscular, artroglifosis, osteogénesis imperfecta, un montón de patologías que se escolarizaron allí en un centro. Fíjate, nuestro centro con 7 plantas, con todo tipo de barreras arquitectónicas que tenía en aquel momento, sin ascensor, tuvimos que poner ascensor, rampas, hacer aulas de fisio para los técnicos o los sanitarios. Para esto, ¿por qué fue nuestro colegio cuando era el menos apropiado? Lo normal hubiera sido que hubiera sido un colegio de 2 plantas o tal. Pues porque no quería nadie en Cantabria meterse en ese sistema. Y como nosotros éramos escuela aneja a magisterio, magisterio estaba donde está la escuela de idiomas y lo nuestro era la escuela aneja, era donde venían a hacer las prácticas. Entonces, bueno, pues por eso era una especie de colegio ligado a la universidad. Y los profesores de aquí venían por comisión de servicios y tal. Y entonces, bueno, pues se lo dieron a los únicos que quisieron. Los demás rechazaban lo que entonces era la integración y luego se ha pasado a llamar inclusión, ¿no? Pero empezamos en el año 86, precisamente eso, pues sí, como yo daba educación física, luego di sociales y sí, luego ya en el 87 empecé de director. Y luego hicimos una cosa porque, bueno, fuimos pioneros en Cantabria, en España, en el tema de las TIC, la competencia digital. Yo me había iniciado en el año 84 y cuando llegué en Ramales hice un proyecto, fíjate lo que es un poco desarrollar la imaginación, se llamaba ordenadores de papel. Y se trataba de que como no teníamos ordenadores, pero yo era consciente de que la informática era muy importante, la tecnología era muy importante, pues yo ya había empezado a programar en Logo, en Basic y en tal, y hacíamos en papelitos ordenadores de papel. Era si tal cosa, entonces pasa a la página no sé cuánto, si tal cosa pasa a no sé qué, si esto tal, o sea, una especie de la lógica binaria. Entonces, con eso hicimos un proyecto, lo presentamos a Madrid y nos dieron 5 ordenadores para el colegio. Entonces, los primeros 5 ordenadores que llegaron a Ramales fue por eso, ¿no? Yo me fui ya, después me dieron el concurso de traslados aquí en Santander y luego, pues desde el año 86 nos empezábamos a reunir. Yo daba cursos de formación a los profesores a las 8 de la mañana. Entrábamos a las 9:30, yo creo que era entonces, y de 8 a 9:15 así, daba cursos de formación. Fíjate, en el 86, claro, no había internet, con ordenadores de 3:15, de 5:30, de tal. Pero bueno, lo que sabía lo iba enseñando ahí a los profesores, ¿no? Porque ya entonces, por aquel entonces ya aventurábamos que aquello era importante, ¿no? Y los objetivos, claro, llevas siendo director muchísimos años. Desde el 87, y entonces lo que te iba a decir, que claro, fui director y una de las cosas que yo veía era que, bueno, claro, la informática tal y como estaba en pañales y tal, la gente no se lanzaba, ni tenían ordenador en su casa, ni habían visto un ordenador por el forro y tal. Digo, y si yo quiero meter esto, tiene que ser a base de hacer una especie de asignatura. De decir, en todos los cursos no sé si eran de tercero en adelante o tal, eh, una de las clases de lengua o de matemáticas o tal, el tutor me la dejaba a mí para hacer informática, TIC.
Y entonces de esa forma nos garantizábamos que todos los niños del colegio tenían una formación básica en competencia digital, ¿no? Entonces, bueno, de ahí ha ocurrido que luego me he encontrado con exalumnos que claro, dicen, joder, si es que tú eras un pionero en aquel momento, yo el primer ordenador que vi en mi vida, pues fue contigo. Digo, porque no había visto nunca un ordenador ni había tocado, es que no era verlo, sino que teníamos un aula de informática, conseguimos también que nos dieran pues 15 ordenadores o así, teníamos un aula de informática, entonces todo el colegio prácticamente pasaba, cuando acababan sexto, pues tenían, para aquel momento, bueno, eran capitanes generales, ¿eh? Entonces, fíjate, hay uno, no sé si has seguido La Casa de Papel. No. Bueno, pues es eso, la serie quizá más famosa en España y tal. Bueno, pues el guionista vino al colegio y hace poco le hacían una entrevista y eso, y me decía, dice, joder, y estaba yo y me decía, si es que es eso, las primeras cosas que aprendí de informática y tal, y que nos decías tú en aquel momento, esto hacer caso que va a ser importante y tal. Claro, entonces pensaba en todo el mundo que era mi capricho, que como a mí me gustaba la informática, pues entonces yo quería metérselo a todos, pero que eso como que era una moda que ya pasaría, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, entonces yo era director desde el año 87, pero luego pues daba un poco la parte de tecnología. Luego he dado sociales y valores últimamente. Y en relación a las familias cómo se relacionan con el colegio. Pues mira, nosotros, ya sabes, hay dos posturas, una las que dice, bueno, entre otras así, pero dos extremas, la que dice que las familias cuanto más lejos mejor, esa es la postura tradicional y carca y de algunos profesores que ven peligrar su prestigio es que las familias no se metan, que ellas en su sitio y nosotros en el nuestro, que tal. Y yo lo que he intentado implantar durante todo este tiempo es que no, que el AMPA, las familias estén cuanto más cerca mejor, precisamente, ¿no? O sea, somos cómplices y somos compañeros y compañeras de trabajo, entonces, bueno, pues una de las cosas que hemos tenido es que las AMPAs que ha habido, yo por mí han pasado, pues no sé, 8 o 10 AMPAs diferentes y todas las relaciones han sido fantásticas, o sea, no ha habido nunca un encontronazo, no ha habido un tal, sino qué queréis, qué necesitáis en las dos direcciones. Ayer, por ejemplo, antes de ayer, pues nos hemos reunido el equipo directivo con la junta directiva de AMPA. Oye, que para la semana del libro que vais a hacer, nosotros habíamos pensado esto, si queréis esto, no, pues hacemos esto otro, o sea que planificamos en conjunto y del trimestre, tal. Entonces ellos dicen, ¿en qué necesitáis dinero tal? Para libros, vale, pues para las bibliotecas siempre el AMPA dedica esto, o para las graduaciones, ¿cómo lo vamos a hacer? Y trabajar en muchos campos juntos, ¿no? Entonces sí, yo creo que las familias es algo que tenemos que trabajar juntos, sí o sí. Y sí, vosotros queréis trabajar con nosotros, pero nosotros os apoyamos. ¿Notáis que han evolucionado las familias antes que era, o igual siempre ha sido así? Porque el maestro antes era como el sacerdote, ¿no? Que todo lo que decía el maestro era había que cumplirlo, pero igual ha habido un momento ahí que a lo mejor las familias no apoyaban tanto a la escuela porque le dan más protagonismo a lo que dicen los hijos y ese tema de autoridad, de respeto más que de autoridad. Sí. Os quita un poco de respeto. ¿Eso ha ido mejorando o sigue como está ahora? Mira, yo la verdad no, claro, también fruto de una postura muy carca es eso, lo de la autoridad del maestro. La autoridad se gana con prestigio. Y entonces, fíjate, yo siempre comento que aquí al profesor que menos respeto tenían era el que trataban de usted, al que le llamaban don Jesús y tal, y entonces dices, a ese era el que menos respeto le tenía. Entonces, no, yo creo que eso, que puedes estar gastando bromas con ellos, con los niños, con las niñas, con las familias, tener un trato cordial y agradable
y por eso no te tienen ni más ni menos respeto, ni tienes más o menos autoridad, ¿no? Entonces ni que te traten de usted, ni cosas por el estilo. Yo creo que, hombre, nosotros en el colegio una de las cosas que hacemos es que se retroalimenta. Yo creo que las familias aquí en el Cisneros vienen porque quieren venir, no porque sean de que pasaban por allí por la calle y se meten al primer colegio. Allí hay, fíjate, 3 colegios públicos, pero luego hay otros, está Cumbres Mercedarias, La Salle, La Purísima, por lo menos en ese entorno hay 7 colegios, en el llano incluso 7, 8 colegios que entre la gente puede decidir sin moverse mucho andando, en un radio de 500 metros. Entonces, claro, eso supone que nosotros las ratios tenemos a 24, 25, 23, así, y colegios de la zona tienen a 12, 13. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente viene atraída por un proyecto educativo, por tanto vienen compartiendo un proyecto educativo. Entonces, claro, es muy fácil colaborar así en ese plan. En familias con las que están de acuerdo previamente, estamos de acuerdo previamente unos y otros, es muy fácil. Entonces, claro, chocas con la forma, no con nada, ninguna resistencia actitudinal, sino chocas con el que las familias pues están muy ocupadas, y están, la vida está muy estresada y tienen que llevar al niño, a la niña a un sitio, a otro, tienen esta reunión, tienen lo otro, el trabajo. Entonces, claro, para poder colaborar, para poder participar es complicado, pero no tenemos problemas de que eso, necesitas a un padre para una cosa, una madre para el otro, al otro, tal. Cualquier cosa que pides, generalmente, claro, te pasan las reuniones, pues las reuniones en infantil vienen todos a las reuniones, y luego según va subiendo, pues cada vez a lo mejor la asistencia va a ser menor porque piensas, ya me lo sé, no es tan importante las cosas, y bueno, al principio es el furor de padre, de madre, y luego poco a poco, ¿no? Mm. Y en el tema de la atención a la diversidad, bueno, yo entiendo que ha mejorado todo un poco, que ya no están, los que pueden estar en un centro ordinario están con todos los apoyos posibles, pero entiendo que ha tenido que ser difícil llegar a eso. Sí. No dejen niños con necesidades, que luego sea complicado por razones eso, de personal y de organizativas, de espacios y de todo, que no se les puede atender. Es un... que se ha ido mejorando a pesar de con la ayuda o a pesar de la administración? No sé, esto es un tema muy complicado. Fíjate, nosotros nos hemos pasado casi de ser un centro ordinario, estamos un poco casi hasta en algunas ocasiones a hacer un centro específico, porque es que hemos llegado a tener 80 y tantos niños con diagnóstico, con necesidades educativas especiales o con ANEAES. Ahora, bueno, pues por el tema de que yo creo que parálisis cerebral pues nos está llegando menos, o espina bífida pues ya nada, y bueno, pues alguna, y que se han abierto más centros, pues ahora mismo estamos en los 56, 57 niños con informe, pero de cosas además verdaderamente serias, ¿no? Entonces sí que hay muchas cosas en el centro que giran alrededor de la diversidad. Entonces, claro, hay 3 PTs, hay 2 ALs, 3 técnicos sociosanitarios, un fisioterapeuta, etcétera, ¿no? Entonces, claro, eso es que la estructura del centro es mucho más compleja que cualquier otro centro, los horarios son mucho más complejos. Entonces, bueno, pues y conseguir, y luego eso, tanto alumnado con necesidades importantes, más el que no está diagnosticado, pero sí que vienen a nuestro centro, lo que llamamos la escolarización encubierta, que a nuestro centro, como atendemos bien a la diversidad y tenemos fama, cuando un niño nace en la residencia en Valdecilla, o cuando va a donde un logopeda, o cuando va a salud mental o tal, le dice el especialista, llévale a Cisneros, que ahí te le van a atender bien. Y claro, el niño a lo mejor no tiene
algo para tener la catalogación de NE o de ANEAE, pero sí que tiene necesidades educativas, con lo cual se escolariza en el colegio por la vía ordinaria y luego cuando llega te das cuenta de que tiene muchas necesidades. Por tanto, en la clase están los que tienen el diagnóstico, esos dos generalmente por clase que tienen un diagnóstico, más los de la escolarización encubierta, más todos los niños que tienen alguna problemática por separaciones traumáticas de padres, porque vienen de otro país y su padre o su madre se ha quedado en su país, etcétera, pues las clases, y luego eso le sumas a que el total de la ratio es 23, 24, 25, pues a un edificio con 7 plantas la atención a la diversidad y la inclusión es complicada, ¿eh? Cada vez que quieres atender a cada uno como necesita, o hacer una salida, por ejemplo, o cosas de ese estilo. Entonces, sí que es complicado. Aquí en este colegio es mucho más complicado. Y por eso los profesores cuando vienen, el profesorado cuando viene en concurso de traslados, ya se lo piensan y a veces aunque tengan puntos, dice, pues no pido Cisneros porque Cisneros es un colegio donde se trabaja mucho. Bueno, pues se trabaja mucho y se trabaja bien. Bueno, claro, entendemos que, claro, mira, hoy por ejemplo, pues estábamos, no sé, 20 personas, bueno, unos estaban en reuniones de evaluación, otros estaban en reuniones de ciclo, no sé qué, y 20 estábamos tratando cómo realizar unas actividades de la semana, que ya va a ser quincena del libro, asociadas a los ODS, y cómo trabajábamos y tal. Claro, dices, la gente, ahora los 9 proyectos de centro, por ejemplo, pues están los 9 interrelacionados. O sea, tú no puedes hacer, ninguno mueve nada, no se mueve nada desde el proyecto lingüístico si no tiene en cuenta la diversidad, si no tiene en cuenta la igualdad, si no tiene en cuenta los ODS, el proyecto bilingüe, o sea, la actividad física. Entonces, todo lo que se haga en el centro debe ser coherente. Entonces, cuando hagas una actividad, dices, esa actividad tiene que beber de los 9 proyectos y no puede ir en contra de ninguno de ellos. Claro, planificar en ese sentido es mucho más complicado, pero hace que la gente genere alianzas, ¿no? Entonces, una de las cosas ahora que tenemos buenísima, es eso, un clima entre el profesorado de trabajo donde se retroalimentan unos a otros, que es maravilloso. Han llegado una gran cantidad de profesorado definitivo de 45 años, definitivos ya, mujeres prácticamente todas, y con muchísimas ganas de trabajar, con lo cual quiere decir que en los próximos 20 años están asegurados, ¿eh? Y claro, entre gente ya que se conozca y que cree materiales y que cree sinergias y ayuda, pues no, ahora la verdad es que sí, y ya no hace falta, pues eso, no hemos hecho desde hace muchos años, no hemos hecho ninguna publicidad en los tiempos de admisión, porque bueno, pues es un poco el boca a boca, la gente ya habla y si no necesitamos tener más niños, pero vienen pues eso, atraídos por un proyecto educativo, ¿no? Pues muchas gracias. Vale. Vale. Pues nada, oye, si cuando lo veas, yo ahora te lo grabo y cuando veas, si ves algo que no te queda claro o tal, pues me lo dices. Vale, como me tengo que presentar cuando, ya sabes, cuando me dejen mis hijos y el trabajo y todas esas cosas un rato para ponerme, igual el fin de semana, que es cuando saco un poco más de tiempo, me pongo a darle una vuelta Sí. y si es cualquier otra cosa te escribo Eh. y hablamos. Vale, yo te lo pongo ahora en un canal ahí en privado, te lo subo a YouTube y te comparto el vídeo este, ¿vale? Vale, vale. Muy bien, venga, Muchísimas gracias, vale, Antonio. Esther, hasta luego, adiós.